Los cálculos en las reacciones balanceadas vamos a estudiar las reacciones acuosas. Vean que estas ya no son reacciones que se llevan a cabo como mezclando los sólidos o mezclando los gases, sino que se llevan en disoluciones acuosas. Son muy importantes ya que todo el planeta está cubierto de agua, nosotros estamos compuestos en gran cantidad de agua, entonces muchísimas reacciones que suceden tanto en nuestro planeta como dentro de nosotros son acuosas, o sea, que emplean como disolvente el agua. De hecho, probablemente ustedes siempre les han enseñado que el agua es el disolvente universal. Bueno, no es de todas las sustancias, ya vamos a estudiar más adelante en química orgánica que las sustancias orgánicas no se disuelven en agua, pero para muchísimas sustancias, para las sustancias iónicas o polares y polares, el agua la disuelve. Entonces las reacciones ya no se llevan a cabo así en estado sólido, sino que se lleva en estado disuelto. Para decirles eso, es muy diferente tomar, si ustedes comieran un poco de azúcar, así en, en sólido, que si lo disuelven dentro del agua. Vean que el sabor es diferente, entonces también las reacciones van acompañadas de ese disolvente, el agua. Ahora, ¿cómo se disuelven las sustancias? Entonces, al disolver una sustancia, nosotros vamos a tener que unas propiedades generales de las disoluciones acuosas. Algunas sustancias al disolverse, por ejemplo el azúcar, no forma iones. Entonces no conduciría la electricidad. Si nosotros colocamos unos alambres dentro de la disolución, miraríamos que nos enciende la luz. De hecho, este es un laboratorio que vamos a hacer, creo, o sea, está disponible en la pedagógica. Si se disuelve poco, o sea, si la reacción no avanza mucho, tendríamos pocos iones y la luz que tendríamos sería muy tenue. Y para los que se conocen como electrolitos fuertes, entonces se darían muchos iones y la luz sería fuerte. Esto es como la sal común, el cloruro de sodio. Aquí tendríamos como el azúcar se disuelve y no daría nada de luz. Y aquí una sustancia como el metanol, que sí, o el etanol, que medio como el... Vean que se disuelven, todas estas sustancias se disuelven, pero no forman iones. Aquí un ejemplo sería el azúcar, el metanol, el etanol. En este caso sería un ejemplo el cloruro de sodio, y aquí un ejemplo de una sustancia que se disuelve y nos daría poca luz sería como el ácido acético. Entonces a las que se disuelven y no conducen la electricidad se les conoce como no electrolitas. A las que se disuelven y conducen muy bien la electricidad se les conoce como electrolitos fuertes. Y a las que se disuelven y conducen la electricidad débilmente se les conocen como electrolitos débiles. Entonces, como ejemplos aquí cloruro de sodio, aquí azúcar, o la sacarosa con su nombre en química, el metanol, el etanol, y en este caso tendríamos como el ácido acético. Entonces, ¿qué sucede con las disoluciones de diferentes sustancias? Si ustedes agregan azúcar en agua, vean que y después tienen sal en agua y las dejan las dos disoluciones, las dos son iguales. Hasta podrían hacer una broma como, o sea, el sal con agua es sumamente desagradable. Ustedes lo colocan y el azúcar con agua no sabe tan mal. Y entonces la gente no lo podría identificar. Lo podría identificar una vez que lo pruebe. Entonces ahí sí se sabe. Otra forma de identificarlo sería cómo conducen la electricidad. La de cloruro de sodio conduciría muy bien la electricidad, la de azúcar muy mal. Entonces, ¿por qué es esa diferencia? Vean que aquí en esta figura tenemos la disolución de un compuesto iónico. Aquí digamos que son los grumos en agua. Esta es la molécula de agua. Vean que aquí estaría el oxígeno y los dos blanquitos son los hidrógenos. Y esta digamos que es un cloruro de sodio. Al disolverse, lo que va a hacer, ustedes lo agregan. Por favor, hagan el experimento si quieren. Entonces, y lo empiezan a agitar, van a ver que va a ir desapareciendo el cloruro de sodio. En cierto tiempo va a desaparecer. ¿Y qué es lo que sucede? Noten que aquí estos positivos, que serían los sodios, entonces van siendo rodeados por los dipolos negativos del agua. Ya que es positivo, vean los dipolos negativos, sería el oxígeno, el rojo, que queda con una carga parcial negativa. Entonces tendríamos ahí que lo va rodeando y lo separa. Mientras que los cloruros, la carga negativa, el ion negativo, queda rodeado por los dipolos positivos del agua. Vean la parte blanca, que serían los hidrógenos, y entonces de esa forma todo el grumo que ustedes hubieran agregado, o toda la parte sólida, va con el tiempo siendo disuelta. Si nosotros agregamos etanol o metanol en agua,
entonces lo que vamos a ver es que el metanol no se separan dando iones, no se separan, vean que aquí está el ion negativo separado, el ion positivo separado, sino que estos se disuelven por interacciones con el disolvente. Como los dos llevan el grupo OH, cosa que estudiaremos más adelante, entonces ambos quedan disueltos en agua. Al ser disueltos por las interacciones esas intermoleculares, entonces tendríamos que van disolviéndose. Pero como pueden ver, las sustancias moleculares al disolverse no crean iones. De hecho, no están formadas por iones, entonces no tendrían por qué formar iones. Por lo tanto, estas quedan con cargas separadas, mientras que esta no se presenta ninguna carga. Estas cargas separadas son las que después van a servir para conducir la electricidad, mientras que cuando son moléculas no se conduce la electricidad. Recuerden que los iones se forman por la interacción de un metal con un no metal, mientras que las moleculares se forman por la interacción de no metales. En las iónicas hay transferencia de electrones, en las moleculares se comparten los electrones. Como les decía, existen electrolitos fuertes y electrolitos débiles, entonces siempre son sustancias que se disuelven y forman iones. En este caso, vean que el ácido acético, esta es la fórmula del ácido acético, les digo que es un electrolito débil, se separan sus iones, hidrógeno, bueno, el hidrógeno con carga positiva se le conoce como el protón, y la parte, el acetato. Fíjense que este AC lo que nos indica es que es acuoso, o sea que está disuelto en agua. Y se separa y es un electrolito débil. El ácido clorhídrico es un electrolito fuerte. Este es el HCl, ácido clorhídrico acuoso, que se separa en el protón, y el cloruro acuoso completamente nos indica que está disuelto. Ahora, ¿cómo puedo saber que este es un electrolito débil y este es un electrolito fuerte? Vean que aquí vienen las particularidades de la química. Como pueden ver, esta se escribe una flecha en un solo sentido y eso nos indica que la reacción va totalmente de los reactivos hacia los productos. O sea que al agregar HCl en agua no queda nada como HCl, sino que se separa en sus iones. Pasa a formar protones y cloruro. Mientras que en el ácido acético noten que la flecha tiene doble punta, una que va de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. Eso quiere decir que la reacción no avanza totalmente de izquierda a derecha, de reactivos hacia productos, sino que avanza de izquierda a derecha y después también hay una reacción en sentido contrario. Esta es la reacción directa, que sería de reactivos a productos, y la reacción inversa, que es de productos a reactivos. Entonces lo que se establece es un equilibrio, con lo cual la reacción no avanza totalmente. No podemos decir que todo el ácido acético se convierte en protones y en acetato, sino que quedan las tres especies. Queda el ácido acético, los protones y el acetato. Para saber qué tanto avanza la reacción necesitamos una constante de equilibrio, cosa que estudiaremos más adelante. Pero el caso es que noten, si está la flecha así en un solo lado, indica que avanza totalmente de reactivos a productos, no queda nada de reactivo y todo se convierte en productos. Si está la flecha en dirección directa e inversa, quiere decir que queda en un equilibrio y que no todo el reactivo se convierte en el producto. Entonces, cuando no todo el reactivo se convierte en el producto, la cantidad de iones será pequeña. Cuando todo el reactivo se convierte en producto, la cantidad de iones será grande y por eso será un electrolito fuerte, mientras que este será un electrolito débil. Fíjense que aquí, en uno de estos ejemplos que ponen en el libro, me ponen que en el diagrama a la izquierda representa una disolución acuosa de uno de los compuestos siguientes: MgCl2, KCl2 o K2SO4. Entonces, para eso tengo que ver que la carga negativa es de 2 negativo y la carga positiva es de más. Entonces, el magnesio, de acuerdo a algo que les había dado anteriormente, tiene carga 2 más, por lo tanto no podría ser esta la representación. Aquí el potasio y el cloruro son ambos 1 más, entonces para el positivo estaría correcto, pero para el negativo no lo estaría. Mientras que el potasio y el sulfato tiene carga 2 negativo, el potasio tiene 1 positivo. De esta manera, al ser 1 positivo, vamos a ver que sí concuerda con esta distribución y el sulfato también concuerda, con lo cual aquí el diagrama mostrado sería el sulfato de potasio.
Además, vean que la relación es 2 a 1, entonces tendríamos que ver que las cargas positivas fueran el doble de las cargas negativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 4 cargas negativas. Entonces es el sulfato de potasio. Tenemos otro tipo de reacciones en donde las reacciones de precipitación. Vean que en las reacciones de precipitación nosotros mezclamos dos líquidos que están totalmente solubles. Vean que no es agua lo que estamos mezclando, sino que estaríamos mezclando este beaker, lo que lleva es yoduro de potasio. Entonces el yoduro de potasio iría aquí, como ven, totalmente disuelto. Y lo estaríamos agregando sobre este beaker, que lo que tiene es nitrato de plomo. Entonces vean que al mezclarse se empieza a formar un sólido y tenemos lo que se conoce un precipitado. Se le llama precipitado porque queda así en el fondo del recipiente. Y entonces esta es una reacción de precipitación, en donde se nos formó, al mezclarse el yoduro de potasio con el nitrato de plomo, el yoduro de plomo y el nitrato de potasio. Ahora, por las figuritas, noten que este azul era el yoduro y este verde era el plomo. Entonces lo que se precipita es el yoduro de plomo, la interacción entre el azul y el verde, mientras que el potasio y el nitrato quedan en disolución, no se disuelven. Esta reacción, ¿cómo la representaríamos? Nitrato de potasio acuoso reacciona con el yoduro de potasio acuoso para darnos yoduro de plomo sólido, eso quiere decir que precipita, o sea que se forma un sólido, y nitrato de potasio acuoso, eso quiere decir que queda en disolución. Otro aspecto importante es que vean que está balanceada la reacción, por eso no ponemos aquí KI, sino que 2KI, de forma que tanto en los reactivos con los productos hayan 2 potasios y 2 yodos, 2 yodos, 2 yodos. Ahora, ¿por qué se forma ese precipitado? Vean que la atracción ya entre el yodo y el plomo es muy grande y no los puede separar el agua. Recuerden que se disuelven cuando el agua logra separar los iones y dejarlos por separado, tal como les presentaba esta figura de aquí, en donde vean que aquí estaban unidos, luego se van separando. Pero para el yoduro de potasio es tan fuerte la interacción entre ellos que el disolvente, en este caso el agua, no los logra separar. Entonces ahí se nos va a formar un precipitado. ¿Cuándo se nos forma un precipitado? Existen las reglas de solubilidad. Entonces en estas reglas de solubilidad, que de aprendérselas, si el anión es un nitrato, ¿cuáles van a ser los precipitados, las sales que no serán solubles? Recuerden que las sales sería la interacción con un metal, ninguna. Cuando el anión es acetato, tampoco ninguna. Cuando el anión es cloruro, sí, los cloruros de plata, de mercurio y de plomo precipitan. Cuando el anión es bromuro, los bromuros de plata, mercurio y plomo precipitan. Entonces vean que son los mismos que para el cloruro. Y cuando el anión es yoduro, los mismos, plata, mercurio 2 más y plomo 2 más. Cuando el anión es sulfato, ¿qué cationes precipitarían? Entonces el estroncio de sulfato, el sulfato de estroncio, el sulfato de bario, el sulfato de mercurio y el sulfato de plomo, todos esos precipitan. También, si el anión es sulfuro, entonces ahí van a precipitar los compuestos de amonio, NH4, y los cationes de metales alcalinos, calcio, estroncio y bario. Vean que ahí aparece una palabra muy importante, metales alcalinos. Bueno, estos no son alcalinos, son alcalino-térreos. Entonces vean en su tabla periódica, que siempre la deberían de tener a mano cuando estén estudiando, para que esta es la segunda columna, la de los alcalino-térreos. Los carbonatos, ¿qué carbonatos precipitan? Los carbonatos de amonio y los cationes de metales alcalinos, en este caso alcalinos. Es que es alcalino y además el calcio, el estroncio y el bario, o sea que son además de los alcalinos, que son el sodio, el potasio, el francio, el cesio, el litio, también estarían estos. Entonces igual aquí, los cationes de metales alcalinos, o sea los de sodio, potasio, litio, francio, cesio.
En el caso de los fosfatos, van a precipitar los fosfatos de amonio y los cationes de metales alcalinos. Y con el hidróxido van a precipitar los compuestos de los cationes metales alcalinos y calcio, estroncio y bario. Entonces, vean que teniendo estas tablas nosotros podemos predecir cuándo se nos va a formar un precipitado. Entonces aquí, clasifique los compuestos iónicos siguientes como solubles o insolubles. Carbonato de sodio. Entonces nos dicen que los carbonatos de los compuestos alcalinos precipitan, por lo tanto, insoluble. Sulfato de plomo. Nos dicen que los sulfatos de plomo son insolubles, entonces también insoluble. Por lo tanto, disculpen, aquí vean, la mayoría son solubles con algunas excepciones. Las excepciones van a ser estas. Mientras que aquí la mayoría son insolubles, a excepción de estos más bien. Entonces, el sulfato de plomo sí que es insoluble, pero en este ejemplo lo vamos a ver. El carbonato de sodio, entonces los carbonatos nos dicen que la mayoría son insolubles, pero las excepciones son con los metales alcalinos. Entonces sería que es soluble. Entonces, la mayoría son insolubles con estas aniones, excepto estos que están aquí. Y aquí la mayoría son solubles, excepto estos que están aquí. Con eso, vean que vamos a ver soluble es hidróxido de cobalto. Entonces, los hidróxidos nos dicen que es que la mayoría son insolubles con esta excepción. Entonces, el hidróxido de cobalto será insoluble. El nitrato de bario. El nitrato nos dicen que no hay excepciones, por lo tanto será soluble. Y finalmente tenemos el fosfato de amonio, en donde nos dicen que el amonio, la mayoría son insolubles, pero excepciones cuando son de amonio. Entonces fosfato de amonio va a ser soluble. Ahí está. Vamos a estudiar ahora en esta reacción que se nos forma un precipitado, en donde el nitrato de magnesio reacciona con el hidróxido de sodio, formándose entonces un hidróxido de magnesio. Recuerden que según las reglas, los hidróxidos son la mayoría insolubles, a menos que con los metales alcalinos o con estos cationes no está el magnesio, por lo tanto se nos forma un precipitado y además nitrato de sodio. Vean que en este caso, esta es una reacción que se conoce como de intercambio o una reacción de metátesis. Además de ser de precipitación, también se da un intercambio, en donde fíjense que se intercambian. Aquí el magnesio estaba con el nitrato y en el producto queda con el otro anión, con el hidróxido. El nitrato estaba aquí con el magnesio y en el producto queda con el otro catión, el sodio. Entonces se da ese intercambio. Aquí lo tenemos, AX más BY. Entonces el catión va a quedar con el otro anión y aquí el anión va a quedar con el otro catión. Otro ejemplo, el nitrato de plata reacciona con el cloruro de sodio, entonces se va a formar cloruro de plata y nitrato de potasio. Como pueden ver, el cloruro de plata es insoluble y entonces se nos estaría formando un precipitado. La mayor parte de las reacciones de precipitación también se da un intercambio entre los iones y cuando la atracción entre los iones en el producto es muy fuerte, se nos va a formar un sólido. Entonces aquí prediga la identidad del precipitado que se forma cuando se mezclan soluciones de cloruro de bario y sulfato de potasio. Escriba la ecuación química balanceada. Entonces, vean que el bario, aquí el primero siempre se escribe el catión primero y el anión después. En los nombres más bien se nombra primero el anión y luego el catión. Entonces, el catión primero, luego el catión primero, luego el anión. En el producto va a quedar el bario con el sulfato y el potasio con el cloruro. Entonces, vean que el bario con el sulfato nos quedaría BaSO4 y aquí como hay dos cloruros
y 2 potasios, entonces nos quedaría 2 KCl, indicando que se nos forman 2 cloruros de potasio. En los sulfatos tenemos entre las excepciones que van a precipitar. Aquí están los sulfatos, la mayoría son solubles, menos los compuestos de bario, entre ellos. Entonces se nos forma un precipitado de sulfato de bario. Aquí les dejo estos para que los analicen. Entonces, recuerden, deben de hacerlos, analizarlos, cualquier consulta me la hacen. Y vamos a ver, para terminar esta parte, las ecuaciones iónicas. En las ecuaciones iónicas, fíjense que aquí tenemos nitrato de plomo que reacciona con el yoduro de potasio para darnos yoduro de plomo más nitrato de potasio. Aquí aparece la palabra ac, que como les dije es acuoso, o sea que está totalmente disuelto. Este está sólido y este está acuoso. Entonces, como está disuelto, quiere decir que los cationes están separados de los aniones y los podemos escribir por separado. Entonces sería el nitrato, recuerden que tiene carga -1, entonces, y aquí aparece con 2, entonces serían 2 nitratos. El plomo, ya que estaba enlazado con el nitrato que tiene carga -1, entonces estaba trabajando con carga 2 más, plomo 2 más, acuoso. Siempre colocamos acuoso indicando que está disuelto. Aquí nos indica 2KI, entonces como está acuoso, es que están separados. El potasio tiene carga positiva, 2 potasios y 2 yoduros. En el producto yoduro de plomo, este no está separado, por lo tanto siempre lo escribimos de la forma sólida, mientras que el nitrato de potasio se separa. En nitrato, que tiene carga 1 negativo, son ya que aparece 2 potasio nitrato, entonces sería 2 nitratos y 2 potasios con carga positiva. Pueden ver que estos iones, el potasio y el nitrato, están tanto en los reactivos como en los productos. Aquí está el nitrato y el potasio en los reactivos, aquí está el nitrato y el potasio en los productos. Entonces, no intervienen en la reacción, únicamente están observando la reacción. A eso se le llaman iones observadores, que únicamente están observando la reacción y los podemos cancelar. Entonces la ecuación iónica nos quedaría plomo acuoso más 2 yoduros acuosos, nos da el yoduro de plomo sólido. Y no estaríamos considerando los aniones correspondientes al plomo y el catión correspondiente al yoduro. Aquí tenemos un ejemplo. Escribe la ecuación iónica neta para la reacción de precipitación que se da cuando se mezclan disoluciones de cloruro de calcio y carbonato de sodio. Entonces el cloruro de calcio es este. Recuerden que el calcio lleva carga 2 más, entonces hay que colocar 2 cloruros. Cloruro de calcio acuoso. Y va a reaccionar con el carbonato de sodio. El carbonato es CO3, carga 2 menos. Sodio es este, carga 1 más, Na2CO3. Al reaccionar se va a dar una reacción de metátesis en donde el carbonato de calcio es uno de los que precipitan. Vean que aquí tenemos los carbonatos, casi todos son insolubles, a excepción de los de amonio y de los metales alcalinos. Como el calcio no es ni amonio ni metal alcalino, entonces va a precipitar. Tendríamos que se nos forma un precipitado, el carbonato de calcio. Y además, aquí se va a dar una metátesis para formarnos cloruro de sodio, ya que hay Na2Cl2, serían 2 NaCl acuoso. Ya sabemos que ese se disuelve. Ahora lo podemos escribir en una ecuación iónica que sería calcio 2 más, 2 cloruros, recuerden que ahí van con su carga, 2 sodios con carga positiva, un carbonato que tiene carga 2 menos. Este no se separa, por lo tanto se deja carbonato de calcio, 2 sodios con carga positiva, 2 cloruros con carga negativa. Se eliminan los iones observantes, los espectadores, se me había olvidado de la palabra. Se eliminan los iones espectadores, que serían el sodio está aquí, el cloruro, el sodio y el cloruro. Dejamos únicamente los que intervienen en la precipitación para que nos dé calcio 2 más, carbonato 2 menos, para darnos el carbonato de calcio. Les pido que hagan este ejemplo. Ya una vez que concluyamos todo el capítulo, les dejaré los problemas igual que hicimos con el capítulo de las reacciones balanceadas. Por hoy hasta aquí llegamos. Están ahora en su laboratorio.
Entonces póngale mucha atención.